Zodiac, 47 degrees. ¡Güey! ¿Qué hola amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más... Bélico por 3. Bélico por 4. Bélico por 4. Bélico por 4. E interesante. ¿Cómo están amigos? Nosotros estamos bastante emocionados porque nos estamos muriendo de risa con los comentarios que nos dejaron ustedes en el primer capítulo de la Primera Guerra Mundial. Segundo. No, pues yo estoy leyendo el del primer capítulo, en el que nos chingamos al Gerson. No, pero ya es el segundo, güey. ¿De este? Sí, güey. Bueno, yo voy a leer del segundo. de la segunda parte. Sí. Yo lo voy a leer de la segunda parte. De la segunda parte. Yo me estaba muriendo de risa porque Ángel Romero hace 2 días nos puso: pensé que eran serios, pero con estas mamadas de progres ya ni te escucho, pinches basuras. Chinga tu madre, Está bien, Ángel Romero. Está bien. Ni tu jefa te extraña, güey. denle bu al Ángel Arriba el lenguaje incluyente e inclusivo y los gays. Sí, yeah. No, güey, pero es impresionante, güey. Tú dices, bueno, güey, la gente que nos sigue, pues, o sea, está todo de nuestro lado, güey. Todos son personas que ponen primero los datos antes que los sentimientos. Y porque eso es la historia, ¿no? O sea, nosotros les estamos contando los datos para que ustedes lo interpreten con su visión del mundo, ¿no? Pero pues, son racistas huevos. Hay personas que... El único racista aquí puede ser Iker. Que omiten cuando hace acentos, aparentemente. Amigo, solo por ser blanco automáticamente eres racista. Sí, solamente ya por abrir el hocico. Exacto. Pero ni modo. Mira, Pam Label dice: ¡qué barbaridad! ¡Qué capítulo tan orgásmico! Hasta me quitó el frío y eso que está empezando a nevar aquí en esta bonita ciudad de Bergen, en Noruega. ¡Ay, güey! Llevaba mucho tiempo esperándolo. ¡Qué satisfacción oírlos hoy! Gracias. Pues desde Pam, de Aquí México dice, hasta Noruega, te mandamos un beso. A ver, yo tengo uno. Hugo Enrique Tobar Navarro, 7573, dice: mis queridos historionómanos Iker y Teca, soy gran fan de la historia y por supuesto de su podcast. Me encanta la irreverencia y el humor con el que tratan el tema. Sigan así. Por cierto, qué cagado que el whitexican hable como prietxican y el prietxican hable como whitexican. Prietxican. Abrazo, perros. A la verga. Ok. Bueno, gracias por insultarnos en tu comentario. Y gracias por escucharnos. Te queremos, viejo. Yeah. Catherine dice: me encanta la historia y son los mejores contándola. No es tedioso y lo agradezco. Postdata: Iker habla lejos del micrófono y se escucha bajo. Postdata: la región de Tacarapá les manda saludos. Así voy a hablar. Cada vez que le habla a Catherine, le voy a hablar bien lejos. Ok. Tomás Guzmán dice: semanas con semanas pensando en qué comentar y solo se me ocurrió un fun fact a la verga. ¿Sabían que el Imperio Alemán financió el reingreso de Lenin al Imperio Ruso para desestabilizarlo y promover la Revolución Rusa de 1917? Le salió al pelo la jugada a los alemanes. Saludos desde Colombia, se les quiere un chingo. Besos donde lo quieran. Yo ya sé dónde lo quiero. Yo ya sé dónde lo quiero. Pero bueno, el último dice Pablo Garduño: ayer los vi / escuché en YouTube. Pablo es grande. Pablo es grande, increíble. Y ahorita acá. Y siendo la 1 de la mañana me dan un chingo de risa. Son unos chingones. Escucho y reescucho sus audios y nunca paro de reír. Postdata: son unos perros chingones. Fuerte abrazo desde Ixtapaluca. Mira, muchas gracias, Pablo. Te queremos de a montón. Oigan, y gracias a todos por compartirnos en sus Spotify Wraps. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a toda la racita. De tanta gente que nos compartió. Un saludo a toda la racita que la sigue cotorreando, sobre todo si son de Ixtapaluca. ¿No? Un último que tengo. Dice Alejandra Navarro: llegué a la mitad del capítulo y son súper duper interesante. Esperaba con ansia los capítulos de la Primera Guerra Mundial. Nunca fallan, muchachos. Mis tontos favoritos, los TQM, y que Carl Sagan me los cuide y los proteja. Amén. Claro. Por muchos capítulos más de Historia para Tontos, salud, porque traigo una chelita a la mano. Jejeje. El mejor podcast de la historia. Abrazos para los dos y gracias por enseñarme de la historia de una manera dinámica y súper divertida. Bien. Qué bonitos mensajes. Alejandra, qué bonitos mensajes. Te un queremos. Besito consensuado. Pero Así bueno, es. ahora sí, nos quedamos en 1915. La última vez que les platicamos. Tranquilo, papi. Relájate. Bueno, tú me la estás metiendo toda y sin saliva, güey. Y sin saliva. Hay que meterla lento, güey. Este tema es bastante interesante. Hay que vamos. Romántico. Con contacto visual. Contacto visual. Con contacto visual, sí, y besitos en el cuello. Sí, nada más. O sea, hay que darle un poquito de antecedente, un poco de foreplay. Ok, bueno. ¿No? Acuérdense ustedes qué estaba pasando en el capítulo pasado. En el capítulo pasado ya todo el mundo se estaba agarrando a catorrazos. Ya habíamos platicado de que la gente estaba literalmente atrincherada en hoyos que ellos mismos cavaron en el piso, tratando de llegar al mar, porque empezó la carrera al mar entre los franceses y los alemanes. El avance alemán fue muy bueno, fue muy grande.
fue muy exitoso, pero de repente los detuvieron y los empujaron 80 kilómetros hacia atrás. Sí, que acuérdense que ellos tenían el plan Schlieffen, que era de que agarrar a todos con los pantalones abajo y tratar de pues sorprender en la guerra, ¿no? Pero pues al parecer era el plan más importante de los alemanes y fracasaron en la aplicación de ese plan. Entonces, pues todo lo de después fue ya a mano alzada. Así de que, güey, pues órale, vamos a improvisar a ver cómo le ganamos a los franceses. Así es, porque pues ya los alemanes pensaban, y todo el mundo pensó que va a ser una guerra rapidísima, ¿no? Y que acuérdense que los alemanes habían dicho que la guerra iba a continuar, pero que ya habían perdido la guerra, ¿no? Debido a que no tuvieron el éxito que ellos habían querido. Y aparte que recuerden que el objetivo de Alemania era mandar el 80% de sus tropas a Francia, el 20% de sus tropas a las fronteras con Rusia, para poder tener una derrota rápida, que después la llamarán Blitzkrieg, ¿no? Blitzkrieg. Un Adolfito. Sí. Justo que no lo había dicho yo, porque me sonaba. Y dije, güey, esa guerra relámpago a mí me suena conocida. Sí, básicamente una Blitzkrieg, ¿no? Que ya el término se acuñará después. Pero, pues, pero no le salió. Por lo que tuvieron y se dieron cuenta que los rusos de repente llegaron con un putero de soldados. Tenían 2 Blitzkriegs. Y pues que los austrohúngaros nada más valían pa' pura verga, ¿no? Porque los güeyes no podían completar el triunfo contra pues los rusos, ¿no? Entonces, pues tuvieron que dividir sus soldados y esta guerra de trincheras se alargó muchísimo, que empezó justamente en 1914 con el inicio de la guerra. Ya. Yo también tengo también, antes de empezar ahora sí pues a seguir la cronología que llevamos, estaba investigando un poquito sobre la perspectiva de los soldados, ¿no? De que cómo vivía un soldado promedio en la Primera Guerra Mundial, perdón, ¿no? Entonces, pues sabemos que del lado británico y alemán fueron inicialmente voluntarios, pero cada vez más eran reclutados por la fuerza. Y aquí hay una cosa muy interesante que no... ya conocíamos el concepto como de veteranos de guerra porque ya lo habían implementado en algunos grupos de legiones romanos. Creo que habíamos platicado alguna vez, ¿no? Que había emperadores que les daban como un sueldo a los veteranos de guerra por su servicio y demás. Pero como que eso se olvidó en la Primera Guerra Mundial. Entonces no había veteranos de otras guerras porque los veteranos que sobrevivían en... pre-Primera Guerra Mundial, los regresaban a casa y pues a la mayoría los censuraban pues el relato de las experiencias de la guerra, güey, ¿no? Entonces, pues ya después con el tiempo se fueron formando asociaciones de veteranos o legiones, pero pues digamos que fueron principalmente voluntarios. Pero también encontré un dato interesante que habla sobre los prisioneros de guerra. Ok. ¿No? ¿Cuántos soldados habíamos dicho que habían peleado? Aproximadamente 13 millones de soldados murieron. ¿No? Bueno, de los prisioneros de guerra, unos 8 millones de soldados se rindieron y fueron hechos prisioneros de guerra, que por lo general estaban recluidos en campos de prisioneros. Entonces, creo que ya les platicamos un poquito en el capítulo de la Paz de Westfalia, pero todas las naciones beligerantes ya habían prometido antes acatar las convenciones de La Haya, en las que se regulaba el trato justo y humano para los prisioneros de guerra, que tópate este dato, güey, resultando que la tasa de supervivencia de los prisioneros de guerra fue mucho más alta que la de los soldados en el frente. O sea, tenías más posibilidades de guerra rindiéndote y estando a la merced del enemigo al 100% en un campo de concentración casi, a estar peleando en el frente, ¿no? Entonces, pues, de hecho, las capturas se solían producir no en pequeñas unidades, güey. O sea, no llegaban 3, 4 con una bandera blanca, sino que llegaban en masa, güey. O sea, de que personas en trincheras en masa llegaban con banderas y decían, güey, ya estamos a su merced, por favor, no nos maten. ¿No? Que fue caso también muchos en la batalla de Verdún. Porque ¿cuánto duró esa madre? 9 meses. Ya les habíamos contado en el último capítulo de que si no hubiera sido por la callecita esa, hubieran perdido la batalla. Sí. Entonces, en el asedio de Maubeuge, unos 40,000 soldados franceses se rindieron. En la batalla de Galicia, unos rusos hicieron entre 100,000 y 120,000 prisioneros austriacos, güey. O sea, se rindieron 120,000 personas en un día. ¡Pum! Ya, no quiero pelear. Dice, las grandes capturas se produjeron por el lado ruso, con la rendición de la ofensiva de Borislav. Adivina cuántos se rindieron, güey. ¿Cuántos? Entre 325,000 y 400,000 alemanes y austriacos se rindieron. ¿Cómo rindes a tanta gente, güey? ¿Cómo rindes a 400,000 personas, güey? Güey, son 400,000 personas, o sea, ¿cuántos debieron de haber sido? Sí. ¿No?
Sí, no mames, güey. A mí me sorprende eso. Pues yo creo que la gente se entera, ¿no? De que, güey, ya vamos a perder la guerra. Si no nos rendimos ahorita, nos morimos, ¿no? Y si estás viendo que todo el mundo se va a rendir, pues también te rindes tú, ¿no? Entonces, en Kaunas, tengo también otro dato, las fuerzas rusas cercadas acabarían por rendirse en 1915 con 20,000 soldados hechos prisioneros y 12,000 soldados alemanes se rindieron en la Entente en la primera batalla de Marne. O sea, sí hubo muchas rendiciones masivas, que pues la neta era lo que había que hacer para no morirse. Ya lo vimos en las estadísticas que pues los prisioneros de guerra tenían más probabilidad de sobrevivir que las personas que peleaban en las guerras. Güey, neta que fue una guerra súper terrible, cabrón. Pues que, güey, todas las guerras están terribles. Todas las guerras. Pero sí. Esta sobre todo. Sí. Pero por ejemplo, aquí también tengo, güey, el Imperio Otomano sí se pasaba de verga con los prisioneros. Ese güey es como Estados Unidos con la Convención de París, que dice, yo no estoy obligado a nada. Pues literal, el Imperio Otomano dio un maltrato a sus prisioneros de guerra. De los 13,000 prisioneros de guerra, la mayoría indios, apresados tras el asedio de Kut en Mesopotamia, pues 4,000 murieron en cautiverio. Y pues sí, güey. O sea, de que un sobreviviente escribió, fuimos conducidos como bestias, abandonar suponía morir. O sea, del otro lado del mundo no era la opción rendirse, ¿no? Si estabas peleando contra el Imperio Otomano y te rendías, lo más probable es que también te iban a matar. Sí, así pasaba. Okay. Entonces, bueno, ahorita ya vamos a hablar un poco sobre cómo fue la guerra a partir de 1915, porque aquí es la continuación de la guerra. Es el estancamiento de la guerra, sí. ¿No? Es donde así se queda como en un stand-by donde nadie gana y nadie pierde territorio. Nos vamos para acá y nos vamos para allá. Entonces, como lo comentamos en el capítulo pasado, ya durante esta guerra se utilizan lo que es el gas, ¿no? Las nuevas armas de destrucción masiva, que son los gases venenosos como el gas cloro, ¿qué otro gas? El gas arín, ¿no? Entre muchas otras agentes químicos. Y lo cual ha dado un cambio muy, muy brutal a la guerra, porque pues de repente, güey, una nueva arma que, pues, como lo dijimos, no solo te quemaba la piel o te quemaba los pulmones, sino que si sobrevivías a ese pedo te daba cáncer. Sí, no, que yo tengo aquí las cifras de que, pues como los civiles no tenían máscara de gas, entre 100,000 y 260,000 personas se murieron debido al uso de armas químicas, pero años después. O sea, fueron los afectados postguerra, güey. Y bueno, también ya tenemos el uso de los aviones, ¿no? Como arma, pues como un arma. Sí, como un arma. Pues nueva también, básicamente, ¿no? Donde hablamos pues de las mecánicas de de que justamente la mecánica de la hélice y el arma al momento de disparar. Y no sé si hablamos un poco de la guerra naval, ¿no? Que la guerra naval también se convierte en un punto de inflexión dentro de esta batalla, ya que los cruceros alemanes estaban dispersados por todo el mundo y muchos de estos fueron utilizados para atacar a los barcos mercantes de los aliados. Fueron perseguidos sistemáticamente por la Marina Real británica, aunque no antes de causar daños considerables. Uno de los ataques más exitosos fue cuando el SMS Emden, parte del escuadrón alemán de Asia Oriental, estacionado en Qingdao, capturó y hundió 15 buques mercantes, un crucero ruso y un destructor francés. La mayor parte de los que regresaban a Alemania fueron hundidos por la Marina Real, pero hubo otros que sí lograron sobrevivir. Recuerden que en la parte del Pacífico, los británicos y los japoneses se encargaron de quitarle todas sus posesiones a Alemania dentro del Pacífico. De esa parte del Pacífico, y es por eso que Japón entra en la guerra, ¿no? Porque dice como de, güey, yo me quiero quedar todas las islas que van a estar abandonadas. Los imperios están de moda y me falta moda. Entonces, pues, y la verdad, pues Alemania tenía un ejército muy poderoso en tierra, pero no tenía un ejército poderoso en el agua, ¿no? Esos eran de facto los británicos. Gran Bretaña inicia un bloqueo naval en Alemania que resultó muy eficaz para cortar los suministros vitales, aunque violaba el derecho internacional aceptado, porque en teoría se valía hundir barcos enemigos que fueran de guerra, pero no se valía hundir los barcos mercantes porque pues básicamente cubrían las necesidades básicas, no solo de los soldados, sino que también de los civiles, ¿no? Justo yo tengo aquí, desde el comienzo de la guerra, estaban alternando entre guerra submarina restringida, que es lo que dice Teca, de que pues nada más vamos a hundir barcos pues navales, ¿no? Que estén destinados para la guerra de nuestros enemigos, pero también llegaron a la guerra sin restricciones en el Atlántico, que eso ya es así, le dicen la guerra indiscriminada o la guerra submarina a ultranza, que es un tipo de guerra naval en la que los submarinos hunden sin previo aviso buques mercantes. No, y Gran Bretaña se encargó de minar todas las aguas de
del Atlántico. O sea, llenó de minas marítimas, todos, lo que cerró las líneas de suministro de todo el océano Atlántico, e inclusive de barcos neutrales, como por ejemplo los estadounidenses, los mexicanos, ¿no? Los sudamericanos. O sea, ya ninguno podía pasar con el riesgo de pues, toparte una mina y que te explota la verga. Tienes que toparte esta frase que va a la mano con lo que estás diciendo. Le pone esto lo dijo Walter Hinch Page. Lo escribió en el Washington. Dice, los submarinos están hundiendo barcos de carga a un ritmo más rápido del que se construyen en todo el mundo. De este modo, los alemanes están teniendo éxito. Si esto continúa ocurriendo el tiempo suficiente, los problemas de los aliados serán grandes. Por ejemplo, se han hundido últimamente tantos barcos cargados de combustible que este país puede estar muy pronto en una condición peligrosa. La gran flota no tiene ni tendrá suficiente combustible. Sí, güey, no mames. La batalla de Jutlandia, que fue de mayo a junio de 1916, fue el único enfrentamiento a gran escala entre acorazados durante la guerra y uno de los más grandes de la historia. El choque fue indeciso, aunque los alemanes infligieron más daños de los que recibieron, pero a partir de entonces la mayor parte de la flota alemana en alta mar quedó confinada en puerto, ¿no? Porque dijeron como a la verga, no podemos volver a tener una batalla así, que sería como una victoria pírrica. Si ustedes quieren saber cuántos barcos participaron, pues participaron 151 buques de combate del Reino Unido, que eran 28 acorazados, 9 cruceros de batalla, 8 cruceros blindados, 26 cruceros ligeros, 78 destructores, un minador y un portaaviones, contra 99 alemanes, que eran 16 acorazados, 5 cruceros de batalla, 6 acorazados Pre-Dreadnought, no sé qué significa eso, 11 cruceros ligeros y 61 torpederos, que causó pues más de 6,000 muertos británicos y casi 3,000 muertos alemanes, con aproximadamente 113,000 toneladas de barcos hundidos, ¿no? O sea, y esta batalla fue como de que muy, muy, muy destructiva, que tanto los británicos como los alemanes dijeron como de increíble que no se repita, ¿no? Es que los que acabas de decir, los Dreadnought, ya por ejemplo, los nuevos ya no tienen, o sea, ya no nada más es guerra submarina, ya es de que guerra submarina y guerra aérea, de que el submarino puede desplegar una ojiva nuclear. Ya los de ahorita, güey, los Dreadnoughts, que son usan exactamente el mismo scheme que en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y bueno, pues fue una guerra bastante controversial, debido a que pues, se dice que durante esta batalla, por ejemplo, no estaba permitido tomar prisioneros, ¿no? O sea, sí fue como de, bueno, si se hundió tu barco, pues ni modo, bro. Sí, te ahogas. Aprende a nadar. Y pues bueno, fueron casi 10,000 soldados fallecidos de ambos efectivos o heridos, lo que lo hace pues una de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Sí, de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial, y ni siquiera veían los cuerpos. Exacto, güey. Nada más así aparecían aquí en el mar, no sé si esta batalla, güey, donde justamente se quedaron como 300, 400 personas como que flotando en el mar. Y cuando llegaron a rescatarlas ya nada más había como 30 porque se la comieron los tiburones. No mames. Pues es que es un festín celestial, güey. Sí, güey. Festín celestial. Literal, cada que así. Sí. Pero bueno, los submarinos alemanes intentaron cortar la línea de suministro en América del Norte y Gran Bretaña, y la naturaleza de la guerra submarina significaba que los ataques a menudo se producían sin previo aviso, ya que a la tripulación de los buques mercantes tenían muy poca esperanza de supervivencia. Sí. Estados Unidos lanzó una protesta contra Alemania, por lo que Alemania cambió sus reglas de enfrentamiento. Pero después del hundimiento de Lusitania en 1915, Alemania prometió no atacar a los transatlánticos, mientras que Gran Bretaña armó sus buques mercantes, colocándolos fuera de la protección de las reglas de crucero, que básicamente es un derecho marítimo donde las presas son equipos, vehículos, buques y cargamentos capturados durante un conflicto armado, ¿no? Entonces, exigían que se les diera una advertencia y movimiento de la tripulación a un lugar seguro antes de que atacaran los barcos, una norma que los botes salvavidas no cumplían. A final de 1917, Alemania adoptó una política de guerra submarina sin restricciones. O sea, chinguen a su madre todos al darse cuenta que los estadounidenses eventualmente entrarían en la guerra. Y Alemania intentó estrangular las rutas marítimas aliadas antes de que Estados Unidos pudiera transportar un gran ejército al extranjero, pero después de los éxitos iniciales, finalmente no lo logró. No, sí fue como, güey, Estados Unidos lanzó tantos barcos hacia, ¿cómo se llama? Hacia Europa. Hacia Europa, que fue imposible hundirlos a todos. Sí. O sea, fue como, son muchos, güey. O sea, no podemos, y aparte después de las grandes derrotas de Alemania. Imagínate que eres un soldado americano y te dicen, oye, güey, vas a ir a la guerra en Europa,
pero hay una ligera posibilidad de que no llegues a Europa. ¿No? Sí. La amenaza de los submarinos disminuyó en 1917 cuando los buques mercantes comenzaron a viajar en convoyes escoltados por destructores. Esta táctica dificultó a los submarinos encontrar objetivos, lo que redujo significativamente las pérdidas después de que se introdujera el hidrófono y las cargas de profundidad. El hidrófono es un micrófono diseñado para usarse bajo el agua para grabar o escuchar sonidos bajo el agua. La mayoría de los hidrófonos contienen un transductor piezoeléctrico que genera un potencial eléctrico, lo cual se somete a un cambio de presión como una onda sonora. Sí, bueno, es un sonar pasivo, como es un le dicen sonar por ahí, ¿no? Y la carga de profundidad es un arma de guerra antisubmarina diseñada para destruir submarinos detonados en el agua cerca del objetivo y sometiéndolo a un choque hidráulico destructivo. No sé si han visto en las películas cuando dicen como, no, nos ataca un submarino y de repente sueltan como unas bombitas que explotan abajo del agua. Sí. Esos son las cargas de profundidad. Yeah. Y estas madres, pues fue un invento nuevo que se inventó durante la Primera Guerra Mundial para atacar a los submarinos alemanes y los submarinos alemanes que antes eran el terror, pues ya de repente dejaron de servir. Los destructores podrían potencialmente atacar con éxito un submarino sumergido. Los convoyes ralentizaron el flujo de suministros ya que los barcos tenían que esperar mientras se reunían los convoyes, pero la solución fue un amplio programa de construcción de nuevos cargueros. Es decir, si nos están destruyendo 5 barcos, entonces vamos a producir 20. Sí. A la verga. Y algo muy, muy chistoso de los avances que se hicieron como tecnológicamente en la guerra naval. Pues aquí dice que con el fin de la guerra, los avances y soluciones de ambos bandos, güey, quedaron olvidados, güey. La gente nunca le dio un uso al radar, o sea, ¿sabes? Hasta la Segunda Guerra Mundial, que la gente dijo, oye, güey, ¿te acuerdas que estábamos haciendo radares, güey? Para detectar cosas humanas. Que de hecho, de ahí salió la idea de hacer el microondas. 1945, un radar salió, ya cuando llegaremos les contaremos la idea de dónde salió los microondas. Pero bueno. Los buques de transporte de tropas eran demasiado rápidos para los submarinos y no viajaban por el Atlántico Norte en convoyes, sino viajaban por el Atlántico Sur y los submarinos hundieron más de 5,000 barcos aliados y a costa de 199 submarinos. O sea, cada submarino, güey, hundió 400 barcos. Opa, no mames. No sé, güey. A ver, déjame hago una división. No, perdónenme. Eso es. No estudiamos eso. Necesitamos la calculadora y los numeritos. Bueno, no. Cada submarino hundió 25 o 26 barcos. Está bueno. O sea, güey, es un putero, güey. Y la Primera Guerra Mundial también vio el uso del primer portaaviones de combate, que era el HMS Furious, que fue un crucero de batalla modificado de la clase Courage, construido por la Marina Real Británica durante la Primera Guerra Mundial. Que de hecho, antes de la invención de las guerras, de las bombas atómicas, tener portaaviones y qué número de portaaviones tenías era el nivel de poder que tenías en ese momento. Sí. O sea, tener un portaaviones era el arma más poderosa del mundo. Fin. Sí. Y se empezaron a utilizar y se popularizaron ya que pues atacaron un hangar de Zeppelins en Thundern, ¿no? Que los Zeppelins, o sea, güey, a mí se me hace como que el arma más estúpida que pudieron haber creado en la Primera Guerra Mundial. Como le dicen los americanos. Bombardear con Zeppelin. Un sitting duck. Un pato sentado, güey. Literal. Es así. ¿Neta? Pues, güey, es un pato sentado, güey. Puedes tirarlo bien fácil. Sí. Es lo más tonto, güey. Es un pato sentado. Dispárale. Está sentado, güey. Sí, güey. Sí. Que de hecho, eso se me hace muy, muy curioso del Zeppelin en la Primera Guerra Mundial. Yo ayer estaba leyendo la historia del Hindenburg, pero dije, no lo voy a contar porque es hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a hablar un poco del Zeppelin. Va. Durante las primeras guerras mundiales, durante la Primera Guerra Mundial, el dirigible alemán fue operado por separado por el ejército y la marina, y el ejército asumió el control de 3 dirigibles restantes después de las bajas de 3 zeppelines más antiguos. Los bombardeos con zeppelines, especialmente como los tenían hacia Londres, cautivaron la imaginación del público alemán y tuvieron un éxito material limitado. No obstante, estos ataques, junto a posteriores bombardeos con aviones, provocaron la desviación de hombres y recursos en el frente oriental, aunque el miedo de estos ataques afectó hasta cierta medida a la producción de la industria. También lo estamos viendo con el contexto que tenemos hoy en día. Imagínate ser un güey adentro de una trinchera que jamás ha visto un Zeppelin en su vida. Acabas de llegar a los Estados Unidos, güey, en un barco, te bajas y de la nada llega así una madre enorme en el cielo, muy arriba, que no puedes dispararle. Pues ya. O sea, güey, pero los Zeppelins eran los que bombardeaban Londres, güey. ¿Cómo llegaban? Sí. Es un pinche globo gigante, güey. ¿No tenías aviones con pistolas ya, güey? Exacto. Las primeras operaciones ofensivas de los dirigibles del ejército revelaron rápidamente su extrema vulnerabilidad al fuego terrestre cuando bajaban a baja altitud, claro, lo cual provocó la pérdida de muchos dirigibles. Como en este momento no se habían desarrollado bombas especiales, en esos primeros ataques se lanzaron proyectiles de artillería. O sea, básicamente no existía la bomba aérea.
lo que utilizaban eran los proyectiles que pues, disparabas desde un cañón, güey, Sí, ¿de qué? pues, esperando que explotara, Sí. ¿no? Porque no existían el bombardeo. No, y aparte, no nada más están ahí muy vulnerables, están llenos de helio e hidrógeno, que es de los gases más flamables que hay. Dice, 3 de los ataques que fracasaron o de los grandes Zeppelins fue el 5 de agosto de 1914, donde el dirigible Z bombardeó Lieja. Debido a la nubosidad, tuvo que volar a una altitud relativamente baja, lo que lo hizo vulnerable al fuego de armas ligeras. Los daños provocaron un aterrizaje forzoso cerca de Bonn, donde el dirigible quedó totalmente destruido. Durante el ataque se lanzaron 13 bombas, que provocó la muerte de 9 civiles. El 21 de agosto del mismo año, 2 Zeppelins resultaron dañados por fuego terrestre mientras apoyaban las operaciones del ejército alemán en Alsacia, donde perdieron 1. Durante la noche del 24 al 25, otro bombardeó Amberes, impactándose cerca del Palacio Real y matando 5 personas. El 1 y 2 de septiembre y 7 de octubre hicieron ataques menos efectivos, pero finalmente fue destruido por la Royal Navy Service. Pues sí, la neta, no estaban tan buenos. No Güey, estaban eran tan una buenos. basura, güey. Sí, estaban chafas. El 20 de marzo de 1915, el Kaiser prohibió temporalmente bombardear Londres y el dirigible Süd-Lance partió para bombardear París, pero fue dañado por fuego de artillería mientras cruzaba el frente y dio la vuelta. Pero los 2 Zeppelins llegaron a París y lanzaron 4,000 libras de bombas, matando solo a 1 e hiriendo a 8. Güey. Sí, fue No mames. la peor arma de la guerra, ha sido hasta el momento el Zeppelin. Güey, Sí, está pero chafa, cabrón, güey. En 1917, el alto mandato alemán intentó utilizar un Zeppelin para entregar suministros a las fuerzas de África Oriental Alemana, pero un avión L-57 que iba a realizar una misión, lo destruyó. Sí, un Zeppelin claro. se estaba construyendo y fue modificado para otra misión. Y llegó casi a su destino, pero tuvo la orden de regresar Imagínate por que hubieran radio, estado güey. nuestros amigos los kamikazes en la Primera Guerra Mundial, hubieran tenido menos chance. No mames, güey. Neta, qué basura era el Zeppelin, güey. Sí, bastante Y si, chafa. ¿jugaste Battlefield 1, güey? Sí. La misión del Zeppelin. Que que está se ve bien verguísima, verga. está verguísima, Esa sí. misión está verguísima, pero realmente eran una bomba aérea andante, donde los principales víctimas eran los que lo conducían, güey. O Sí, sea, sí, el piloto es el que más peligro tiene. exacto, güey. Bueno, si quieres termina con el Zeppelino. Bueno, ya terminamos, güey. El Zeppelin. Zeppelin vale yo verga. tengo aquí la historia también Ajá. de los primeros tanques. Ok. De los primeros tanques. Pero ¿no? ¿en qué año es? El tanque salió por primera vez al campo de batalla el 15 de septiembre de 1916. Ok, terminemos con 1915 Va, entonces. órale. Porque todavía falta un chingo, güey. Va. Bueno, a finales de febrero de 1915, con la victoria del ejército alemán durante la segunda batalla del lago de Masurianos, las tropas rusas se retiraron a Prusia Oriental. Porque acuérdense que ya en 1915 ya tenemos 2 frentes principalmente, lo que es el frente oriental y el frente occidental. Por ejemplo, los rusos durante la Primera Guerra Mundial movilizaron una gran cantidad de soldados, pero realmente ellos sí tenían un gran problema de abastecimiento. O sea, tuvieron problemas, uno, en la inferioridad numérica y problemas de reclutamiento. Los rusos no querían irse a la guerra, ¿no? 2, problemas de la organización del mando, porque los rusos justamente no estaban bien organizados, tenían un ejército bien pitero, ¿no? Los oficiales siempre tenían tensiones entre ellos porque venían de diferentes etnias, entonces no se llevaban bien. Había un gran problema en la comunicación y el abastecimiento porque no tenían grandes líneas ferroviarias que pudieran abastecer rápidamente, mientras que los alemanes utilizaban trenes para poder movilizar absolutamente todo, los rusos utilizaban carretas, ¿no? Entonces eso hacía lentísimo el abastecimiento. Por ejemplo, los rusos tenían 5 millones de hombres, de los cuales tenían que utilizar casi 4 veces de munición. O sea, necesitaban, por 5 millones de hombres necesitaban 20 millones de municiones, los cuales no podían producirlas y cuando las producían no llegaban al ejército. Esto daba una escasez de armamento y aparte Rusia tenía un pedo gigante con el dinero. Estaban pobres. No, Rusia era, a pesar de ser un imperio gigantesco, no tenían absolutamente nada de dinero y esto daba una debilidad financiera, ¿no? En octubre de 1914 el país empezó a tener problemas para pagar sus compras en rublos y ya que pues, los prestadores pensaba que el rublo se iba a devaluar, entonces no iba a valer absolutamente nada, por lo que tuvieron que solicitar el apoyo financiero de los británicos, que gracias a sus inversiones en el extranjero podían avalar sus compras, pero llevó un aumento de la deuda exterior rusa, especial con el Reino Unido, que esto llevó a casi 16,000 millones de rublos oro.
El doble que tenía en 1914. ¿No? Entonces, Reino Unido acreedor de 3/4 de la nueva deuda. Esto fue de las principales cosas que causaron posteriormente ya la Revolución de Octubre, ¿no? Sí. Que fue pues, el golpe de Estado bolchevique contra el Imperio Ruso, que después hizo que Rusia se saliera, ¿no? O sea, Rusia, neta, no le fue muy bien. Sí, porque aparte, como ya sabemos, en 1915 se puso como un alto a la guerra. O sea, como que se puso un poco, ya no estuvo tan sangriento, como que la gente estaba a la espera. Pero ya la estrategia para ese momento era interferir en las líneas de suministro enemigas, presionar por flancos e intentar desmoralizar y desgastar materialmente al enemigo con bombardeos de artillería. O sea, justo, ya no era tanto conflicto uno a uno, directo. Ya era, exacto, tratar de desmoralizar y desgastar materialmente a los enemigos. Por eso, la importancia de los submarinos. Sí. ¿No? Que ya tenemos la frase esta que les acabo de leer de que, oye, güey, tantito más y nos quedamos sin gasolina, y sin gasolina nada de esto puede estar pasando. Sí. Ahora, también del otro lado, porque usualmente nada más hablamos de los alemanes, franceses, británicos, sí. ¿no? Pero aquí también Austria-Hungría estaba en guerra con Serbia, ¿no? Que acuérdense que Austria-Hungría quería invadir Serbia y conquistar todas esas regiones, pero tampoco les fue muy bien porque resultó que los serbios eran más aguerridos de los que ellos pensaron, ¿no? Por lo que en el frente oriental, pues Austria-Hungría se estaba enfrentando tanto a los rusos como a los serbios. Algo que funcionó bastante fue que aquí lo tenía, puta madre, lo acabo de perder. Aquí está. Bulgaria declara la guerra a Serbia el 14 de octubre de 1915 y se unió al ataque del ejército austrohúngaro bajo el mando del ejército de Mackensen con 250,000 hombres que ya estaban en marcha. Serbia fue conquistado un poco más de un mes, ya que las potencias centrales, que ahora incluía Bulgaria, enviaron casi 600,000 tropas. El ejército serbio, luchando en dos frentes y enfrentándose a una derrota segura, se retiraron al norte de Albania. Los serbios sufrieron una gran derrota en la batalla de Kosovo. Montenegro cubrió la retirada serbia hacia la costa adriática en la batalla de Mojkovac, el principios de 1916. A finales de 1915, una fuerza franco-británica desembarcó en Salónica, en Grecia, para ofrecer ayuda y presionar al gobierno que declarara la guerra a las potencias centrales. Sin embargo, el rey proalemán Constantino I, que era el rey de Grecia, destituyó al gobierno proaliado de Eleftherios Venizelos antes de que llegaran la expedicionaria aliada, ¿no? Por lo que el frente macedonio permaneció prácticamente estático. Las fuerzas francesas y serbias recuperaron algunas partes de Macedonia, pero hasta finales de 1916, ¿no? Entonces aquí es donde ya pues todo el mundo está intentando acercar más adeptos, ¿no? Dentro de la guerra. Como dijimos, esta era una guerra prácticamente de propaganda. Entonces todo el mundo quería seguir jalando más y más aliados, ¿no? A tal grado, pues, que Austria-Hungría le prometió a Bulgaria territorios serbios a cambio del apoyo, y pues lo cual causa que Serbia caiga en 1915. También en septiembre de 1915, la Entente lanzó una ofensiva en la tercera batalla de Artois y la segunda batalla de Champaña, y la ofensiva británica en Luz. Los franceses habían pasado el verano preparándose para esta acción, y los británicos habían asumido el control a una mayor parte del frente para liberar a las tropas francesas del ataque. El bombardeo había sido cuidadosamente dirigido mediante la fotografía aérea, que comenzó el 22 de septiembre. ¿No? Finalmente, en lugar de retirarse, los alemanes adoptaron un nuevo esquema de defensa en profundidad que consistía en una serie de zonas y posiciones defensivas con una profundidad de hasta 8 kilómetros. A la verga. Esta defensa de profundidad, también conocida como la defensa elástica, es una estrategia militar que busca retrasar en lugar de prevenir el avance de un atacante, ganando tiempo y causando bajas al ceder espacio. En lugar de derrotar a un atacante en una sola línea defensiva fuerte, la defensa de profundidad se basa en las tendencias de ataque para perder impulso con el tiempo o cubrir un área más grande. Eso lo hablaremos después en la Segunda Guerra Mundial, pero eso hizo Rusia, la Unión Soviética, güey, cuando lo invadieron los alemanes. O sea, ¿qué significa? Que hagan de cuenta que estaban empujando los franceses y los británicos, y no es de profundidad hacia adentro, sino es hacia para acá. Sí. Entonces hagan de cuenta que lo que hacen es establecer pequeñas líneas de defensa para que en vez de retirarse en putiza, vayan causando pequeñas bajas conforme van avanzando, ¿no? Exacto, porque sigues defendiendo y ya no puedes defender aquí, te pasas a la siguiente trinchera, que es un poquito más atrás, ¿no? Y sigues defendiendo, ¿no? No es retroceder los 8 kilómetros que tenías que retroceder, ¿no? El 25 de septiembre los británicos empezaron la batalla de Luz, parte de la tercera batalla de Artois, que tenía como objetivo completar el ataque más amplio de Champaña. El ataque fue presidido por un bombardeo de artillería 4 días después, con 250,000 proyectiles y 5,100 cilindros de gas cloro. El ataque involucró 2 cuerpos de asalto principal. 5,000 cilindros de gas
gas cloro, güey. El ataque involucró 2 cuerpos de asalto principales y 2 cuerpos para que realizaran ataques en dirección a Ypres. Y los británicos sufrieron grandes pérdidas, especialmente debido al fuego de ametralladora durante el ataque, ya que solo obtuvieron ganancias limitadas antes de quedarse sin proyectiles. O sea, la guerra de profundidad fue un éxito, güey, totalmente. Sí. Sí, mira, yo tengo justo, estamos ahorita terminando 1915, ¿no? Sí. Que yo daría unos 6 puntos importantes. Si queremos que se nos quede qué pasó en 1915, pasa el 18 de febrero, inicia la guerra de los submarinos. Ya se la platicamos. El 20 de abril inicia la segunda batalla de Ypres, Bélgica, donde Alemania empleó por primera vez los gases tóxicos, de lo que los platica Teca, ¿no? Después, el 26 de abril, poquito después, 6 días después, se da el Tratado de Londres entre Italia y Reino Unido, que pues más o menos lo que era pues Italia se unía a la Triple Entente, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial. Y pues acuérdense que este tratado marcó un momento crucial en el conflicto, pues al asegurar la entrada de Italia en la guerra del lado de los aliados, porque ya también se estaban peleando a Italia. También tenemos y justo el 23 de mayo, un mes después, Italia le declara la guerra a Austria-Hungría, para que el 6 de septiembre Bulgaria pacta con Alemania la entrada a la guerra, y el 14 de octubre de 1915 Bulgaria le declara la guerra a Serbia y obtiene Macedonia. Esos yo creo que son las cosas más importantes que pasaron en 1915. Porque creo que ya también platicamos de 1916 en el capítulo pasado, la batalla de Verdún, ¿no? Sí. Creo que ya les platicamos un poquito que de hecho sobre no la batalla sé de Verdún. si no hablamos de la batalla de Galípoli, ¿verdad? De la de Galípoli creo que no. Todavía Eso no. fue en 1915, ¿no? Todavía, ajá. Que fue del 19 de febrero de 1915 al 9 de enero de 1916. Y es que no hemos hablado de cómo entra el Imperio Otomano, güey. Porque cierto. Rápidamente, los otomanos amenazaron el territorio caucásico de Rusia y las comunicaciones de Gran Bretaña con la India a través del Canal de Suez. Y el Imperio Otomano aprovechó las preocupaciones de las potencias europeas por la guerra y llevó a cabo una limpieza étnica a gran escala en las poblaciones cristianas de Armenia, griega y asirio, que se dio el genocidio armenio, el genocidio griego y el genocidio asirio, ¿no? Que fue, güey, terrible, güey. O sea, sí, los otomanos dijeron, chinguen a su madre todos. Sí, ¿no? que aparte fue súper innecesario, güey. Ni siquiera estaban en la guerra esos brothers. Nada más fue una limpieza étnica porque sí. Y recuerden que los otomanos entran en la guerra debido a que tenían muchas tensiones con Rusia, ya que pues, Rusia quería los territorios otomanos. Y era la excusa por el momento. Pero el Imperio Otomano ya era un imperio que valía verga. O sea, ya estaba en súper decadencia, ¿no? Entonces empieza la guerra con Rusia principalmente, pero pues obviamente como ya estaban todos estos acuerdos secretos con las potencias francesas e inglesas, obviamente pues empieza el Imperio Otomano entra directamente. Ahora, la campaña de Galípoli es considerada una de las batallas más sangrientas de ¿cómo se llama? De toda la guerra, ¿no? Duró un año, güey, en primer lugar. Y aquí es donde les digo que el dato curioso es que aquí en la batalla de Galípoli es donde se da la participación de los australianos y los neozelandeses. Sí. Que pobrecitos nada más fueron a morir, ¿no? Sí, para ellos celebran el Anzac Day. Y el Anzac Day es el día que usan ellos como para recordar las bajas en las guerras de sus veteranos y demás, pero más con énfasis en la Primera Guerra Mundial, porque ahí sí se los apearon a los güeyes. Sí, pobrecitos, pero son golpeadores los australianos, ¿eh? ¿Sí? Dicen. Los británicos y franceses abrieron el frente en ultramar con las campañas de Galípoli de 1915 y la de Mesopotamia de 1914. En Galípoli, el Imperio Otomano repelió con éxito los cuerpos del ejército británico, francés, australiano y neozelandés, que eran los Anzac. Y en Mesopotamia, por el contrario, después de la derrota de los británicos en el asedio de Kut por los otomanos, que fue el asedio del sur de Bagdad, ¿no? Las fuerzas imperiales británicas se organizaron y capturaron posteriormente Bagdad, pero hasta 1917. El canal de Suez fue defendido de ataques otomanos de 1915 y 1916 y una fuerza alemana y otomana fue derrotada en la batalla de Romaní en 1916. Ahora, la batalla de Galípoli, hagan de cuenta que es una isla así chiquita. También se le conoce como la batalla de los Dardanelos, ¿no? Donde inició en febrero de 1915 con un bombardeo masivo de buques de guerra británicos y franceses contra los fuertes otomanos que defendían el estrecho, y fracasó debido a la presencia de minas en el mar colocadas por los turcos. Este fracaso promovió entre los mandos y gobierno la necesidad de una operación combinada y un desembarco obligado entre franceses y británicos, el fin de conquistar Estambul o antes Constantinopla,
¿no? El control de los estrechos permitiría a Francia y Reino Unido revitalizar al imperio ruso y encerrar a los imperios centrales, y los rusos necesitaban urgentemente armamento para enfrentarse a los imperios centrales, ya que el imperio alemán y el imperio austrohúngaro les estaban dando una reatiza. Sí, que de hecho, para las personas que les gustan mucho los términos de la guerra y demás, estos desembarcos se les llama cabezas de playa o cabecera de playa. Es como este término militar que se usa para describir cuando se crea la línea esta en la playa, cuando un grupo de unidades armadas alcanzan la costa y comienzan a defender el área hasta que se produce la llegada de un número suficiente de refuerzos. O sea, digamos que agarran la playa como su fuente ofensivo. Sí. Hazte cuenta, ¿no? Y así se llama, cabeza de playa. Los franceses y los ingleses hicieron una cabeza de playa en Galípoli. Y bueno, finalmente, para no hacer una narrativa completa de la batalla de Galípoli, al inicio se enfrentaron 5 divisiones de los aliados británicos franceses, ¿no? Y 6 divisiones de los austrohúngaros y alemanes, para finalizar con 14 divisiones y 16 divisiones. O sea, casi 1 millón de soldados peleando al mismo tiempo, de los cuales tuvieron 252,000 bajas los franceses y los británicos y 253,000 bajas los otomanos. O sea, nadie ganó. Nadie ganó. O sea, en teoría ganaron los británicos y los franceses. Sí. Pero les costó pues, güey, Ajá. No, medio millón de personas. Mentira, a la verga. No, te engaño. Fue una victoria decisiva otomana, impidiendo el enlace por los estrechos de los aliados y los occidentales. Las consecuencias de esta batalla fue que aquí tengo. Los historiadores no concuerdan sobre el resultado de la campaña. Algunos la describen como una lucha reñida que concluyó con la derrota aliada, pero otros piensan que fue un empate. Lo que sí es que se frustró justamente el objetivo de los aliados de conectar los franceses y los británicos con los rusos. Los aliados estaban mejor en situación para reponer las pérdidas que los otomanos, pero no pudieron alcanzar el objetivo original de atravesar los Dardanelos. La campaña aliada tuvo pocos objetivos claros, fue mal planeada, careció de la necesidad de artillería, tuvo muchas pérdidas, mapas incorrectos y muy mala información debido a la soberbia de los capitanes. La geografía también tuvo una gran influencia en la campaña, ya que los aliados, como no tenían buenos mapas, no podían aprovechar el terreno a su favor, mientras que los otomanos sí lo hicieron. Básicamente estaban subiendo montañas, güey. O sea, todos los Dardanelos son montañas y son cerros, güey. Entonces, obviamente, les iba a ir de la verga y todos, o sea, a pesar de que bombardearon todos los fuertes, güey, pues nada más se tenían que salir tantito de los fuertes y volver a entrar a ellos, güey. Ya no había pedo. Sí, porque los otros estaban peleando en la playa. O sea, de hecho, tengo un dato aquí que dice que hasta el desembarco de Normandía en 1944, debido al enorme número de bajas, se generó entre los mandos del ejército británico una enorme reticencia a desembarcar en playas controladas por el enemigo, a veces conocida como el síndrome de Galípoli. Órale. O sea, de que la gente decía, güey, ya le dio el síndrome de Galípoli a este pendejón, ya quiere ir a matar a 500,000 de personas. Sí. Las actividades submarinas británicas y francesas en el mar fue uno de los aspectos más exitosos de la campaña, ya que impidieron al enemigo utilizar el mar como medio de abastecimiento de la península. Pero pues llegaban en carretas, básicamente. Esta batalla causó la destitución de decenas de generales, güey, y de grandes capitanes, debido a que pues perdieron casi todas sus tropas. O sea, divisiones completas se murieron. Y la campaña aliada sí puso una amenaza constante al tráfico marítimo otomano e infligió grandes pérdidas en la marina enemiga, y desbaratando los intentos de seguir teniendo un poder dentro de. Pero perdieron más de lo que llegaron a ganar, ¿no? Yo tengo también aquí un dato muy interesante, que para Australia, Galípoli marcó el nacimiento de su unificación como nación. O sea, cuentan las historias de que pues, los soldados australianos fueron ahí como representantes de 6 estados separados y regresaron como miembros de una sola nación. Los que regresaron, sí les pusieron en su madre, güey. Sí, aquí tengo los países que participaron, que fue Reino Unido con 34,000 muertos, 78,000 heridos, Francia con 9,000 muertos y 17,000 heridos aproximadamente, ¿no? Con un número indeterminado de desaparecidos, Australia con casi 9,000 muertos y 20,000 heridos, Nueva Zelanda con 3,000 muertos y 5,000 heridos, la India con 1,500 muertos y 3,500 heridos, y Terranova. ¿Saben cuál es Terranova? Canadá. Está en Canadá, güey. O sea, es un territorio de Canadá que mandó como 200 soldados, de los cuales 50 fueron muertos y tuvo 93 heridos, ¿no? Literal, güey. Pobres güeyes, güey. Sí, güey, no, les fue muy mal. Entonces, pues hagan de cuenta que ya las campañas de 1916 fue básicamente, de 1915 fue básicamente esto. Y esto fue como el intermedio, o sea, fue como de, esto es lo más tranquilo
que existió durante la guerra. Sí. Porque posteriormente... En ese año. Fue lo potente de ese año, de 1915. Fue el Pero tren. porque luego llega en 1916, cuál es la continuación de la Guerra de las Trincheras. Sí. ¿No? Cuando fue como de, ok, vamos a empezar a darnos de zapes de verdad. Ya, de verdad. Porque de hecho la guerra de las trincheras, pues empezó desde que empezó la guerra y pues acuérdense que duró muchísimo tiempo. O sea, la guerra de las trincheras era personas que pasaban 9 meses en una trinchera esperando a que algo pasara, ¿no? Y en esos 9 meses, pues pasó 1915, casi fue un año en lo que pasaron otras cosas. Y en 1916 otra vez volvieron a aprender a los soldados de las trincheras y le dijeron, oigan, pues ya creo que sí tenemos que agarrarlos a catorrazos de verdad. De verdad. No, y aquí en 1916 ya empiezan las 2 batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. O sea, si la de Gallipoli ustedes piensan que fue sangrienta, estas vienen las 2, que son la del Verdún y la de Somme, que inclusive la mencionan en Peaky Blinders, ¿no? Peaky Blinders. Fucking Peaky Blinders. Fucking Peaky Blinders, ¿no? Ya que se creían que ya no era posible seguir abriéndose paso en territorio enemigo, así que se concentraron en forzar una derrota francesa infligiendo bajas masivas. El objetivo de Alemania era... infligiendo bajas masivas. Eso se dice, vamos a matarlos a todos. Sí, su nuevo objetivo era desangrar literalmente a Francia. Se adoptaron 2 estrategias, lo que ya mencionamos que era la guerra submarina sin restricciones para cortar los suministros, y la segunda sería ataques constantes contra el ejército francés destinado a infligir el máximo número de bajas. La Alemania planeó atacar una posición desde que los franceses no podían retirarse por razones de estrategia y orgullo nacional, que era atrapar a los franceses, por lo que se eligió la ciudad de Verdún, porque era una importante fortaleza rodeada por un anillo de fuertes que se encontraba cerca de las líneas alemanas y porque protegía la ruta directa a París. Los alemanes se limitaron al tamaño del frente de 5 a 6 kilómetros para concentrar la potencia de fuego de la artillería y evitar un avance de una contraofensiva. También se mantuvo un control estricto de la reserva principal, alimentando a las tropas suficientemente para poder seguir dando suministros. Y en preparación para el ataque, los alemanes habían acumulado una concentración de aviones cerca de la fortaleza, donde barrieron el espacio aéreo de aviones franceses, lo que permitió que los aviones de observación de artillería y los bombarderos alemanes operaran sin interferencias. En mayo de 1916, los franceses respondieron desplegando escuadrillas de caza con un avión que se llamaba los Nieuport, ¿no? O los Nieuport de Lange, que eran aviones totalmente superiores sobre Verdún, y se convirtió en un campo de batalla tanto aéreo como terrestre. Sí, terrible. Y ahora sí, ya entra el tanque. ¿En la batalla de Verdún? Pues en 1900, ahorita les digo. En 1916, 15 de septiembre de 1916, ahora sí. Ok. En la batalla del Somme. Ah, bueno, vamos con Verdún y luego con el Somme. Pero según yo, Verdún ya la dijimos el capítulo pasado, ¿no? No, güey, este es en 1916. Hablamos de la Ypres. No, hablamos de Verdún, no, güey. Yo hablé de Verdún en el pasado. Hablamos del Camino Santo, güey, ¿te acuerdas? Hablamos del Camino Santo, de Verdún, de Philippe Pétain. Hasta le leí un quote a todos los tontos. Que él era el que defendió el camino sagrado, que pasaban camiones cada 16 segundos, ¿te acuerdas? No. ¿No te acuerdas? Bueno, las personas sí se van a acordar. Ya leímos todo esto, bro. Ya leímos toda la batalla de Verdún. Sí, Simón. Ya habíamos dicho que llegaron 1,500 cañones de 8 divisiones alemanas. Ah, creo que sí. Sí, ya les habíamos platicado la batalla de Verdún. Que los estaban cachando afuera de Verdún, ¿te acuerdas? El mismo ejército francés, por si desertaban, los mataban, güey. Sí. ¿Te acuerdas de eso, güey? Sí, ya me acordé. Pero ahora sí podemos... Que hubo, un alrededor de 1 millón de bajas. 1 millón de bajas. 1 millón de muertos. Y yo rompí el cesarión porque me emputé. Bueno, entonces, pero el punto es que la batalla de Verdún, 1 millón de bajas, y ahora sí viene la batalla del Somme. Pero la del Somme, que también estuvo terrible, güey. Sí, estuvo igual de terrible que la de Verdún, o hasta poquito más, güey. No, yo creo que peor, güey. Sí. Bueno, pero aquí sale en la batalla del Somme el primer tanque del mundo, el tanque pionero, como le dicen, el Mark I, ¿no? Que es el primer tanque de combate de la historia. O sea, y la neta era así, su primer diseño, pues sí estaba bien rudimentario, la neta. Era una caja blindada con orugas, capaz de superar trincheras y alambradas. Que eso es lo importante. Que también les quiero platicar de lo que le estaba platicando Teca fuera del aire sobre el alambre de espino, que eso fue un invento exclusivo de la Primera Guerra Mundial. No sé si ustedes conocen el alambre de púas o el alambre de espinas. Bueno, que son diferentes, ¿no? Sí, el de púas y el de espinas es diferente. El de púas está simplemente diseñado para mantener a la gente alejada de ciertos lugares, ¿no? Pues lo ponen luego la gente arriba de sus bardas y demás, en vez de poner pinches boings y manzanitas rotas. Ajá. Pero en la Primera Guerra Mundial, se inventaron el alambre del espino, que pues es una malla de tiras metálicas con bordes afilados cuya finalidad es
impedir el paso de personas no autorizadas, pero la cosa no era tanto impedir el paso, sino era cortar y dañar a las personas que pasaran por esos lugares, ¿no? Porque, como dice Teca, pues la guerra de trincheras era de quién podía más, ¿no? Y te replegaban y luego tú ganabas territorio y luego te replegaban más y luego tú ganabas territorio y así avanzabas, ¿no? Y pues lo más probable es de que muchas veces, si volvías a retomar el territorio que perdiste, pues regresabas a la trinchera en la que estuviste antes, ¿no? Retomabas ese territorio. O, pues si le ganabas el territorio al otro, pues te quedabas con su trinchera. Entonces, el alambre de espino, pues los ponían en el borde de las trincheras porque sabían que eventualmente se iban a salir de las trincheras y personas iban a llegar. Y las trincheras eran lugares, pues los más insalubres del mundo. Del mundo, güey. O sea, de hecho, hasta había una enfermedad, que no sé si lo comenté el capítulo pasado, que se llamaba el pie de trinchera, güey. No. El pie de trinchera, también conocido como pie de inmersión, es el nombre con el que se conoce a la enfermedad descrita por primera vez durante la Primera Guerra Mundial a los soldados que habían permanecido durante el invierno en trincheras anegadas de agua. O sea, literal, se te caen los dedos del pie, güey. ¿Ves esto, güey? A la verga. O sea, literal, es por tener los pies todo el tiempo mojados. Se te pudre la piel, güey. Se te pudre la piel, güey. Te da un edema rojo y doloroso en el pie, acompañado de focos supurados, linfagitis y hiperpulsatividad arterial. Que para que sea doctor, seguramente hay alguien diciendo yo no entendí ni madre. Pero bueno, entonces se inventaron el alambre de espino, güey. Que lo ponían en las trincheras y literal se los voy a poner en los show notes, que ya no me pueden decir ni verga porque ya hay show notes siempre. Que pues literal estaba diseñado para que pasaras y te hiciera pequeñas cortadas en los pies o en los brazos o donde sea para infectarte. Y esto fue de las armas más letales en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, entonces el tanque, el Mark I, estaba diseñado justo para pasar sobre este tipo de cosas, ¿no? Sobre las trincheras y las alambradas. Era lento, llegaba a 6 kilómetros por hora, más o menos, y pesaba 28 fucking toneladas. Pero, o sea, sí representaba una tecnología nunca antes vista en el campo de batalla. O sea, en la batalla fueron 49 tanques, los mandaron. Imagínate que estás en la batalla y no llegaron 49, llegaron 32, porque los otros no llegaron por fallas mecánicas. O sea, no llegaron el 20 y tantos % de los tanques. Entonces, pues, güey, literal causaron pánico, güey. En todos los lugares donde leo esto, güey, ponen pánico con negritas, güey. Entre los soldados alemanes que nunca habían visto algo similar y lo llamaban los monstruos de hierro, güey. Entonces eran imposibles de destruir con armas convencionales. Que de hecho, no sé si conocen al güey que hizo un tanque que rentó una retroexcavadora y le puso, no sé si conoces ese güey. Es nuevo, o sea, es de los 2000, que rentó una retroexcavadora y le puso así, güey. Pues así se sintieron los alemanes en ese momento. No lo podían parar con nada de lo que tenían a mano, ni las granadas no funcionaban. O sea, pues X, ¿no? Pero pues la neta sí logró que muchos alemanes huyeran despavoridos, ya que las ametralladoras y los rifles no podían hacerle nada, ¿no? Pero pues respondieron con granadas y artillerías, logrando detener así algunos tanques, ¿no? Para los soldados británicos esto fue muy bueno porque pues les dieron un respiro al romper las líneas enemigas y muchos se sorprendieron de la fragilidad y lentitud de los tanques, pero pues la neta se hicieron pues mala fama, literal, estos güeyes, ¿no? O sea, empezaron a decir así que, güey, es la máquina invencible. Y aparecía de que los alemanes ponían de que máquina invencible en sus periódicos y la gente desertaba, güey. Así decía, güey, yo no quiero pelear contra eso, güey. O sea, si tienen máquinas a las que yo no puedo hacer nada contra ellas, güey, ¿a qué me voy a ir a parar ahí como idiota, güey? Y pero sí. Ese fue el primer tanque en 1915. Aquí tengo un dato curioso. Dice, los tanques no fueron tan fiables como en un principio pudiera parecer, ya que seguían siendo vulnerables a artillería pesada, sufrían constantes fallas mecánicas y quedaban prisioneros de obstáculos más grandes. Se atoraban en las trincheras. Se atoraban en las trincheras, güey. De hecho, solo 21 de los 49 tanques disponibles del 15 de septiembre de 1916 llegaron a entrar en combate y la decisión de usarlos le valió no pocas críticas a Douglas Haig, que era el general, a quien se le acusó de mostrar el arma secreta demasiado pronto como para elevar su rendimiento hasta límites más aceptables, ¿no? Pero sí, como dice Iker, fue bastante útil. La recién llegada 41ª División, apoyada por el tanque D-17, se apoderó de la población de Flers, mientras que los neozelandeses del cuerpo británico hacían lo mismo con las líneas alemanas situadas en la ciudad. En el flanco izquierdo, los canadienses tomaron Courcelette, en una batalla que también participaron diversos tanques, y finalmente los carros de combate posibilitaron asimismo la ocupación de los bosques de Bazentín, aunque fuese de forma indirecta, ya que los vehículos no podían penetrar por los árboles, pero cumplieron sus objetivos de los laterales de los bosques, obligando a los alemanes a
retirarse totalmente. Despavoridos, güey. Yo tengo un tripulante británico, tengo un quote que escribe en su diario. Dice, era como estar en una olla de presión llena de humo y ruido, pero cuando vi a los alemanes correr, supe que valía la pena. Ahora, bueno, la batalla del Somme. Ya, ahora sí. Ajá. Fue de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. ¿No? Las fuerzas británicas y francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo del frente, mientras que y el principal propósito de la batalla era distraer a las tropas alemanas de la batalla de Verdún. Sin embargo, las bajas del Somme terminaron siendo superiores que esta misma. O sea, hagan de cuenta que lo que querían hacer los británicos y franceses era que los alemanes se distrajeran de Verdún para poder vencer en Verdún y de ahí ya hacer una batalla, una victoria definitiva, lo cual no les salió muy bien. La batalla es recordada principalmente por su primer día, ya que el 1 de julio de 1916 los británicos sufrieron 57,000 bajas. Vete a la verga, güey. En un día. Constituye la batalla más sangrienta del ejército de la historia de los británicos. Igualmente, para los alemanes fue descrita por sus oficiales como la tumba de barro del ejército en campaña. Cuando acabó la batalla, ambos bandos habían comprobado que hasta qué punto podía ser mortífera la guerra moderna. La suma importancia del Somme en el devenir posterior de la guerra queda reflejada en las palabras del oficial e historiador británico James Edmonds, que dice: no es demasiado arriesgado decir que las bases de la victoria final en el frente occidental fueron sentadas en la ofensiva del Somme de 1916. Sí, pues güey, para los británicos la batalla del Somme es la mayor tragedia militar del siglo XX, güey. Así solita, güey. Sí, totalmente. O sea, los británicos no pensaron poder perder tantos soldados en un solo día. Y ahorita estoy viendo las fotos que luego así las guardo mientras estoy haciendo el capítulo para los show notes. Estas no las voy a poner, güey. No, güey, no. Estas no, se chingan, van y las buscan ustedes, güey. Están terriblísimas, güey. No, y aparte aquí hubo una cosa muy interesante, porque la batalla duró varios meses, pero hay una cosa que se llama la guerra del desgaste, donde justamente era desgastar al enemigo, ¿no? Con constantes bombardeos, ataques con gas, ya ni siquiera ataques directos, ¿no? Y esto se me hace una estupidez de la Primera Guerra Mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial, no sé si han visto películas de la Primera Guerra Mundial o han jugado videojuegos de la Primera Guerra Mundial, la estrategia principal era llamar a las tropas a salir de la trinchera para hacer un enfrentamiento directo. Porque esto no lo hemos dicho, pero la Primera Guerra Mundial fue la última batalla cuerpo a cuerpo en el mundo. Sí. O la última gran guerra cuerpo a cuerpo en el mundo. Porque después dicen, no, pero es que acuérdense que los polacos atacaron con caballería a los tanques alemanes en 1939. Sí, güey. Eran espadas y lanzas contra tanques. No, aquí sí eran cargas de bayoneta, sí. En los cuales, pues, era una estupidez porque aquí también quedó, pues, la caballería quedó totalmente sobrepasada porque los ataques de caballería eran inútiles. Se piensa que creo que murieron aproximadamente como 100 o 200 millones de caballos, güey, en toda la guerra. Es que, güey, después cuando avanzaban las ofensivas, pues los güeyes ponían una ametralladora, güey. O sea. No, y las trincheras que pasaban se convertían en pues, las tumbas de todos los soldados. O sea, y no hay ninguna representación en la actualidad que me recuerde tanto a las fotos que estoy viendo ahorita como en la película en la última película del Hobbit, güey. Que están agarrando a catorrazos entre los de adentro de la montaña y los elfos y los orcos y la verga, güey. Que nada más están parados sobre un mar de muertos, güey. Sí. Así se ven las fotos, güey. Así se ven las fotos. O sea, de que realidad que supera la ficción, esto está, híjole, qué puto. Sí, no, o sea, fue una batalla terrible. Las fuerzas de combate fueron 13 divisiones británicas, 11 francesas, 50, y bueno, hasta el final fueron 51 divisiones británicas y 48 francesas, y los alemanes tenían 50 divisiones, por los cuales los británicos y los franceses utilizaron 2 millones de soldados y los alemanes 1 millón de soldados. Las bajas fueron 456,000 británicos y de la Commonwealth, es decir, neozelandeses, australianos, indios, canadienses, etcétera. 256,000 muertos de británicos de la Commonwealth, 204,000 franceses fallecidos, en total 623,000 bajas, mientras que los alemanes sufrieron entre 434,000 y 500,000 muertos, más 146,000 desaparecidos. Y de los británicos, más 184,000 desaparecidos, güey.
Y también perdieron 100 tanques y 782 aviones. Sí. A la verga. Sí. No, las bajas fueron terribles, güey. Los efectos estratégicos fue que antes de la batalla los alemanes relegaban al Reino Unido al mero papel de la potencia naval y no pensaban que las tropas británicas fueran muy difíciles de derrotar en tierra, al menos no tanto como los franceses y los rusos. Sin embargo, la importancia de los británicos en las operaciones de la Triple Entente aumentó considerablemente a partir de la batalla del Somme y reforzó aún más cuando estallaron motines en el ejército francés y desató la Revolución Rusa de 1917. O sea, hagan de cuenta que los franceses habían perdido tanta gente que ya ni siquiera los soldados querían pelear. Y en Rusia hubo una guerra civil. Pues es que Teca nos acaba de contar de la guerra del desgaste, güey. Pero no dijiste que era agosto y septiembre, güey. Sí, o sea, desde agosto a septiembre fue la imagínate guerra. Imagínate estar 2 meses, güey. O sea, imagínate estar todo agosto y todo septiembre adentro de una trinchera sin comer, casi sin comer, peleándote diario junto a tu compañero muerto, güey. Sí. O sea, de hecho, no me sorprende las fotos que toman así de que la mirada de las 1000 yardas. Y tú, obvio, güey, ¿cómo no vas a quedar traumadísimo después de ver eso, güey? Sí, no. Oye, ya llevamos un ratote, ya vamos a acabar. La batalla del Somme dañó al ejército alemán sin reparo posible, a partir que entonces se mostraría incapaz de reemplazar sus bajas con soldados de la misma calidad que había defendido su terreno tenazmente durante la mayor parte de los enfrentamientos. Hacia el final de la batalla, el ejército alemán y el británico se habían reducido hasta llegar a ser lo mismo, milicias. Es decir, güey, se quedaron sin soldados. Qué cabrón, güey. O sea, tanto los británicos como los alemanes se quedaron sin soldados, güey. Estaban reclutando a Iker, güey. Reclutaron a Iker. Toma, güey. Toma un fusil y vete a la guerra, güey. Ya no había soldados. Es que, güey, ya, si se van a morir 500,000 de personas, pues ya eres una estadística, güey. Eres un número más, güey. Eres uno de 500,000 de personas. Sí, güey. Los soldados alemanes comprendieron que sus tropas no podían soportar nuevas batallas de desgaste como la del Somme, por lo que el 24 de febrero de 1917 los alemanes llevaron una retirada estratégica a la línea de Hindenburg, que era la línea de las trincheras, ¿no? El terreno obtenido de la Entente tras esta maniobra fue mucho mayor de lo que consiguieron durante toda la batalla y desde luego el coste de vidas fue mucho menor. Cualquier efecto estratégico resultante de la batalla del Somme no pudo oscurecer el hecho de que fue una de las mayores carnicerías de la Primera Guerra Mundial y esto lo refleja el oficial alemán Friedrich Steinberger, que definió la batalla como Somme. Toda la historia del mundo no podría contener una palabra más horrorosa. Imagínense. Pues bueno. Güey, tópate esto, güey. El 1 de junio del 2006, el Chicago Tribune informó que en la batalla del Somme, 386 soldados británicos habían sido fusilados tras ser acusados de cobardía durante la batalla, güey. O sea, güey, así de huevos. ¿No quieres salir a pelear? ¡Pum! ¿Quién más no quiere salir a pelear? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, güey? Y bueno, de hecho, justo hay un libro que se llama Slaughterhouse 5, que es la recomendación del día de hoy, que está muy bueno, que es de los primeros libros que habla sobre el trastorno por estrés postraumático, que habla de las personas que se quedaban suspendidas en el tiempo, en las trincheras, ¿no? El protagonista se quedó suspendido en el tiempo y habla como, o sea, estar suspendido en el tiempo es como el trastorno por estrés postraumático. O sea, las personas se disociaban tanto que ya no podían continuar con su vida, güey. Estaban así, suspendidos en el tiempo, con la mirada de Millaltar, sin poder hacer nada, güey. Sí, no mames. Terrible. Pero bueno, amigos... Oh, no mames, todavía nos falta un chingo. Hasta aquí el capítulo del día de hoy, porque los siguientes capítulos se vienen también bastante buenos, porque falta 1917 y 1918, ¿no? Que 1917, spoilercito, pues se rompen las relaciones diplomáticas entre Alemania y Estados Unidos y, sorpresa, llegaron los del otro lado del charco. Llega la Revolución Rusa y pues ya. 1918 todavía falta. Todavía falta. Pero todavía esto se viene mucho. Buenísimo. Muchas gracias por escucharnos. Una recomendación, yo ya recomendé. Una recomendación. Híjole, no sé qué recomendar. Ya tengo que estornudar. Salud. Cúbranse bien. Hágase un chingo de frío para que no estornuden como el Teca. Esa es la recomendación. Yo estoy enojado, güey, porque este es el invierno más frío que vamos a tener en el mundo, güey. Este es el invierno más... Hasta ahora. Hasta ahora, güey. Este es el invierno más frío hasta ahora. Hasta ahora, Es diciembre, ya hace un chingo de calor. Estaba escuchando un podcast anterior que decíamos, no, es noviembre, hace mucho frío. No mames, güey. Güey, a mí, hace rato le dije al Sebas, güey, me llegó un mensaje a mí, a mi hermano, de urgencia. Esta noche tápense, zonas montañosas de Santa Fe, menos 15 grados. Y tú, ¿cómo que menos 15 grados? Güey, con menos 15 grados le digo al Sebas que si tienes plantas, se murieron todas a la verga. Sí, si tienes pollos, puercos, vacas, lo que sea, se murieron todos a la verga. Si no tienes casa, te moriste a la verga. Te moriste a la verga. Ni modo. Pero bueno, amigos, los queremos mucho.
Quédense con nosotros en la bonita temporada de la Primera Guerra Mundial. Y recuerden que no hay historia, sino hay un... ¡Güey! No hay un som. No hay un som. Ay, no, qué terrible, güey. Sí. Ni modo. Adiós, amigos. Adiós, 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 adiós.